Juan, estábamos hablando hace un rato con, por ejemplo, salió en este programa Baltasar Garzón, vinculado a lo que fue el fallo de la Corte. Vos algo ya dijiste, igual me gustaría abundar para introducirnos en ese tema. Una primera reflexión de ello y de la reacción del Poder Ejecutivo, que en principio, en palabras del secretario Abruj, de alguna manera apoyó el fallo de la Corte, y Marcos Peña ayer dijo: el 2x1 garantiza la impunidad, es decir, hubo un corrimiento en ese sentido. ¿Qué opinás? Y me parece que un retroceso tan claro, tan marcado en una política como la de derechos humanos que se viene construyendo con sus más y con sus menos, desde que fuimos capaces de recuperarla ya en 2013 en adelante, fue un balde de agua fría, creo, para todos, ¿no? Y en ese sentido, que jueces con esa trayectoria, centralmente Hayton de Nolasco, una jueza que más allá de las discusiones tenía un camino muy claro recorrido así, y lo mismo que Rosati, que decía nada más y nada menos que ministro en aquellos tiempos que buscaron estas políticas, hasta sacar un fallo de esta naturaleza. Creo que fue realmente una cuestión muy dura para todos, ¿no? Juan, yo dije algo en público y en el programa hoy que me sorprendía en la transición con Darío Villarruel, y estoy conversando con vos, te lo voy a preguntar, que es que me sorprende que lo puse en términos personales diciendo yo me equivoqué, digo, no porque a nadie le importe, pero para legitimar una posición, porque yo saludé en su momento la decisión de emplear el pliego de Horacio Rosati a la Corte. Lo dije públicamente, lo dije en C5N, lo dije acá en radio, es que me pareció una buena noticia. Y no vi a ningún senador de quienes votaron, en este caso estoy hablando con vos, puede ser cualquier otro, los pliegos, por ejemplo, de Rosenkrantz, que había estado impugnado por los organismos, decir, y por ahí la mancamos. Así como yo te digo, mira, la manqué, pifié con Rosati, los senadores decir, mira, la mancamos con esto. Hay una idea de por ahí nos apresuramos en pos de la gobernabilidad, podría haber entrado uno y el otro no, o no es responsabilidad del Senado lo que pasó. No, a ver, responsabilidad de siempre, porque uno es responsable de los hechos que ha tomado en todo sentido, pero tampoco creo yo que sería justo después de que uno le haga un acuerdo a un juez, como puede haber sido a Hayton de Nolasco en su momento, o Rosati ahora, después uno pasa a ser responsable por cada fallo, ni pasa a tener la razón o no de lo que hizo por cada fallo que hace. Digo, me acuerdo cuando fue el primer fallo que firmó Rosati, ¿te acuerdas en contra de los tarifazos? Sí, perfectamente. Bien, ¿eso qué significa? ¿Eso demuestra que hiciste las cosas bien? No, ni hago unas cosas bien por un, digamos, me parece que es simplificar mucho la discusión y como que uno quedaría atado en eterno en ese camino, ¿no? Claro, pero yo quiero ir concretamente a lo de Rosenkrantz, porque había habido había habido impugnaciones de los organismos. ¿Era previsible esto o de ninguna manera uno podía anticipar? No, creo que vos decías antes, ¿no? Que como uno se pensaba siempre en la Corte, y está bien que se distintas miradas, distintas posiciones, uno pensaba que quizás se podía apartar justamente a Rosenkrantz de la visión mayoritaria, pero que sería una pequeña voz en disidencia, no sobre la base para construir la mayoría. Eso es lo que la verdad que yo no lo esperaba, ¿no? Claro. Pero pasó un poco a todos, ¿no? Porque sí, sin duda. siempre estamos hablando que para ser una mayoría tiene que ser tres, y uno no veía dónde podían diferenciar esos otros dos, más allá de las dudas que uno podía tener con Rosenkrantz, que te digo, en mi caso yo las tenía más, si querés, incluso en el terreno de lo privado, económico y social, me parece. Claro. Porque también hay que recordar que tuve una trayectoria importante defendiendo a la comunidad homosexual argentina, se vendía, digamos así, como más un liberal progresista, ¿no? Un norteamericano. Sí, claro, y creo que fue uno de los discípulos de Nino, si yo no recuerdo mal. Sí. Discípulo de Nino. Que bueno, se vendía, a mí me da más dudas por el otro lado, por lo económico y lo social, ¿no? Ahora, Juan, cuando vos ves que el jefe de gabinete dice el 2x1 garantiza la impunidad, después que Abruj había validado el fallo, y te llevo más allá en realidad, cuando ve la intención de poner a los jueces por comisión y la presión de Hayton, uno puede especular con una cuestión política detrás, en palabras de Sapsay, que dijo: yo soy antikirchnerista, pero este fallo en un gobierno kirchnerista no hubiera ocurrido. ¿Se puede especular con eso o no? Es raro, ¿no? Es raro porque generalmente con este tipo de fallos, no creo que sea un tema central de los que les preocupa a este gobierno, o sea, más allá que
es un tema que obviamente no significa lo mismo que nosotros, sin ninguna duda, ¿no? Pero me parece que con la política de derechos humanos tiene una visión más de desvalorizarla, no darle relevancia. Me parece que no es un tema que ellos se dediquen a construir una cuestión política como puede haber sido cuando fue algún fallo fue con las tarifas, en las cuestiones que hacen el modelo económico y social que viene implementando, ¿no? Aval, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero consultarle cómo ve usted la relación entre el gobierno y la justicia, porque en su momento se habló del gobierno, sobre todo del kirchnerismo, se hablaba de una presión muy fuerte de parte del Ejecutivo para lo que era el Poder Judicial, y esta semana hubo muchas noticias respecto al tema justicia, la situación de Maíquez en la Cámara de Casación, la situación de Culota también, y otras también, sobre todo el fallo de la Corte. ¿Cómo ve usted este vínculo que algunos dicen que es de la misma manera que el anterior e incluso peor, que el anterior gobierno, digo? Bueno, obviamente no te voy a decir que eso en ningún sentido, ¿no? Yo no creo que en el caso de nuestro gobierno haya una presión tanto como se hizo sobre la justicia, ni que tenga mucho que ver con estas cuestiones. Sí hay discusiones y hay discusiones, digamos, en el caso de la última parte del gobierno de Cristina, incluso fue pública en términos de discusiones políticas señaladas sobre el rol de la justicia, sí. No tanto de presiones como se decía en su momento para ganar determinado fallo, ¿no? Sí, obviamente, cuando hay cuestiones que hacer en el centro de un gobierno, o política central del gobierno, desde el gobierno se habla, aunque sea en público, a favor de eso, ¿no? ¿Pero usted ve que hoy en día el gobierno de Mauricio Macri influye en las decisiones de la justicia o no? ¿Podría decirlo? Yo no sé si diría que influye o no. Yo no sé si te diría que influye o no, y no sé cuáles son los canales y las formas que podrían tener esa discusión, ¿no? Yo creo que entre cada uno de los poderes siempre hay tensiones, siempre hay discusiones, y bueno, son juegos naturales de la democracia, ¿no? Después lo otro lo sabe los actores que lo hacen, ¿no? Sí te lo niego de lo que ocupó nuestro gobierno. Juan Manuel, ¿qué tal? Te saluda Guido De Stoch. forma directa, ¿no? Como se decía en su momento, ¿no? Claro, claro. Juan Manuel, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochic. Te llevo a lo electoral. Cuando uno ve, columnista de diario, ve algunas entrevistas que dicen hay unidad pero va a haber paso. Y ayer nos preguntamos, bueno, ¿en qué marco se tiene que dar esa paso? Porque uno ve la última experiencia que fue la interna para la provincia de Buenos Aires a gobernador y trajo mucho coletazo eso. ¿Se puede dar una interna sin golpes por debajo del cinturón, para decirlo en términos boxísticos? Sin ninguna duda, porque hay que recordar, en primer lugar, que las PASO fueron un diseño institucional, una novedad que trajimos nosotros, fue una idea de Néstor y Cristina después de la derrota que tuvimos en el año 2009 para pensar cómo se podían reconstruir el peronismo y todos los partidos políticos argentinos, no solo estaba pensado para el peronismo, ¿no? Y ahí se pensó este instrumento en el cual se resuelve o se empieza a resolver la crisis que tienen los partidos a través de la participación popular. De ahí fue por eso justamente la ley que las crea, que se llama Ley de Defensa y Profundización de la Democracia. Entonces, en un contexto que veníamos de una derrota, la PASO en sí misma es esta herramienta que tenemos. Es verdad, nosotros lo usamos mal una vez, pero nuestros opositores lo usaron muy bien un par de veces. ¿Se acuerdan lo que fue UNE en la ciudad de Buenos Aires en el año 2013 y ni hablar de Cambiemos en el 2015? Con lo cual, no hay nada que diría que nosotros estamos obligados a usarla mal, al contrario. Creo que también hemos aprendido, justamente todos los sectores aprendimos lo que ocurrió en esa primaria, en la cual finalmente el resultado fue malo para todos, ¿no? Y en ese sentido, Juan, cuando se habla de purismo, no purismo, y se está de alguna manera a veces buscando traidores dentro de lo que era o es el espacio Frente para la Victoria, ¿qué respuesta tenés para dar a aquellos? Te señalan a vos, a veces al Chino Navarro, Florencio Randazzo, ¿qué respuesta tienen desde el espacio? Y son miradas siempre muy dañinas, ¿no? Son miradas muy funcionales al gobierno, en muchos casos seguros son de personajes financiados por el gobierno, sobre todo en las redes, por los trolls que uno los ve, que a veces solo se dedican a eso, uno ve a sus puestos antikirchneristas y cuando ve el perfil, siempre solo se dedican a pegar a los que supuestamente son blandos con el gobierno, pero nunca critican al gobierno. Vas a ver un montón de esas figuras. Otros no, otros en otros casos sí entiendo que hay militantes nuestros que muchas veces se dejan llevar por algún discurso, por enojo, por bronca, que no entienden distintas cuestiones que uno tiene espacio a discutir y que también en buena parte, digamos, tienen parte de que ver con la frustración que realmente todos tenemos porque este gobierno esté hoy gobernando la Argentina, ¿no?
a la situación de lo que sería el candidato del espacio en el que estás vos, que es Florencio Randazzo. Yo lo dije ayer sobre Scioli, que después tuiteó algo. Massa lo había pedido, y no, naturalmente no porque lo pidió uno, ¿no? Sino porque la propia dinámica se dio así. Dijo que iba a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, se han expresado prácticamente todos, excepto el presidente y un presidenciable seguramente como es Florencio Randazzo. ¿Le sugerirías que hable públicamente o que diga algo respecto al fallo de la Corte? ¿O te gustaría escucharlo? Sí, no tengo duda de opinión, ¿no? Pero... No, claro. Bueno, que sea en pública, ¿no? Claro, pero Florencio está comprometido con esta lucha históricamente, ¿no? Así es, pero ¿le recomendarías de alguna manera, o más que recomendarle, te gustaría escucharlo públicamente o crees que no gravita demasiado? Sí. No, yo creo que seguramente, digamos, no va a salir solo para la altura porque justamente no está saliendo hablar de los temas en general, pero seguramente en su primera aparición va a hacer referencia al tema, no tengas ninguna duda. Juan, gracias por esta comunicación, como siempre. Al contrario, muchas gracias.